Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Elena Pari de Lima, Perú. Voy a hacer una revisión del tendón del bíceps en reloj de arena. Escogí esta patología porque es importante su diagnóstico temprano debido a que el tratamiento es quirúrgico y causa mucho dolor. En realidad, lo que quiero demostrar con esta pequeña presentación, una revisión previa, es porque quiero ver la importancia del hallazgo ecográfico en el tendón del bíceps. Normalmente se dice que el tendón del bíceps no se puede evaluar por ecografía en su porción intraarticular, pero actualmente ya se está evaluando. Eh, Respecto a la patología, el tendón del bíceps en la porción interarticular puede tener desgarros, engrosamientos, hipertrofia. Cuando hay una hipertrofia, hay una tendinosis hipertrófica de la porción interarticular del bíceps, como se ve en la imagen de Chung, vamos a ver que hay una limitación del tendón a desplazarse por la corredera bicipital. Cuando paciente va a hacer la abducción o elevación del brazo, va a tener una dificultad y va a tener dolor y va a haber inhibirse la activación, la elevación pasiva y activa. Entonces, esto se puede corroborar con la artroscopía, con la resonancia, autorresonancia y ecografía. Por ejemplo, acá tenemos la clasificación artroscópica y vemos en el tipo 2, porque este es el tipo 1 es normal, el tipo 2 va a haber una hipertrofia de la porción interarticular del bíceps y que se limita solamente a esta zona, la porción interarticular está casi normal. El tipo 3 tiene un desgarro parcial menos del 50% del bíceps que puede comprometer un deshilachamiento de la porción de la tuberosidad de la región intertuberositaria. En el tipo 4 ya hay un desgarro más del 50% y en el tipo 5 hay un desgarro completo de la clasificación hipertrófica artroscópica. Acá tenemos en la clínica hay una limitación en la elevación del brazo, es una limitación con una disminución de la elevación un 10 a 20%, es el principal signo, pero en realidad el bíceps cuando está lesionado en su porción interarticular tiene muchos otros componentes, no tiene una lesión aislada, es decir, el bíceps en un 90%, si lo encontramos lesionado es que está asociado a patología del manguito rotador. Algunos autores hasta dicen que solo el 5% del tendón del bíceps puede estar aisladamente afectado. Generalmente, si está roto el bíceps, está con un tendón del bíceps en reloj de arena, tiene desgarro del manguito rotador, tiene hipertrofia de otros tendones, tiene desgarros parciales. Entonces es raro que se encuentre solamente afectado el bíceps interarticular. Bueno, esos son los signos más importantes. Recordando la anatomía, solamente para decir que tenemos una porción extraarticular y una porción interarticular. En la interarticular del tendón de la cabeza larga del bíceps, vamos a tener una porción que está a nivel del origen del bíceps en el labrum y glenoides óseo superior y en el intervalo de rotadores, ¿no? El intervalo de rotadores lo vamos a ver acá, es el espacio entre el supraespinoso y el subescapular, como todos lo saben. Algunos dicen que solo tenemos un triángulo aquí entre la base, entre el coracoides, el ligamento transverso, el supraespinoso y el subescapular. ¿Qué es importante conocer acá? La polea. La polea es las estructuras que van a fijar el tendón del bíceps. Miremos acá como en el techo de la polea está el ligamento coracomeral y el glenohumeral superior por debajo como una hamaca va a ser al tendón del bíceps, primero medial y luego por abajo. Esta imagen muy linda del stat de X, vamos a ver acá cómo el tendón del bíceps en su porción interarticular va a tener por encima en el techo humeral, el ligamento coracomeral y en la región medial más proximal y más distal por abajo el ligamento coracomeral. Recordemos que el bíceps en su porción interarticular tiene mucho más inervación de fibras simpáticas y sensoriales que le va a causar este dolor más exquisito en comparación con el bíceps extraarticular. A medida que va alejándose el tendón, o sea, va llegándose hasta la unión miotendinosa, va a tener mucho menos fibras sensoriales. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Bueno, el objetivo de esta presentación. La porción extraarticular es muy fácil de ver, ya todos lo conocemos, en la tuberosidad mayor y menor, el tendón del bíceps es ovalado, con patrón fibrilar ya conocido, y en su porción interarticular es mucho más aplanado. En la literatura refiere que la porción interarticular del bíceps tiene un eje del diámetro transverso un poco más ancho, pero no debe ser nunca redondo en la porción interarticular. Para ver cómo se observa la porción interarticular, vamos a ver aquí un esquema de la Sociedad Europea de Radiología, uno de los pósters, solamente para resaltar que el ultrasonido se ha desarrollado por los transductores de alta resolución, sobre todo en la parte musculoesquelética, y que bueno, más avanzado en Europa, en los artículos son más de Europa, Brasil, porque en Estados Unidos, por ejemplo, no hacen los médicos
lo que es ultrasonido, la mayoría lo hacen los tecnólogos, entonces no se hay tantos artículos como en Europa y Brasil. Aquí tenemos el intervalo rotador, el tendón del bíceps, el coracomeral y el glenohumeral superior, el supraespinoso y el subescapular. Y en la ecografía también la representamos, supraespinoso, subescapular, coracomeral y glenohumeral superior. Acá otra imagen de otro artículo, vamos a ver la evaluación interarticular del bíceps. Acá estamos viendo lo que es la cabeza humeral. No hay la corredera. Si tuviéramos acá la corredera, la depresión ósea que veríamos normalmente, eso sería la porción extraarticular. Estamos en la porción interarticular. Acá vemos el coracomeral y el glenohumeral superior. Otra imagen ya de este año, marzo 2020, hace poco, como estaban explicando la técnica para evaluar la porción interarticular del bíceps, mira supraespinoso, subescapular, bíceps ovaladito, deltoides y glenohumeral superior. Bueno, esta es una imagen mía, vemos también acá la cabeza del húmero, el tendón del bíceps ovaladito alargado, el supraespinoso, el subescapular, el ligamento coracomeral y el tendón del bíceps. La posición no es la común, la que hacemos normalmente en la ecografía simple para ver la porción extraarticular, es un poquito más atrás del brazo y en abducción, la aprendimos en Brasil del doctor Monres, del doctor Ravelli, y bueno, tendremos que repasar nuestros talleres o los talleres de los maestros para poder hacerlo la técnica, ¿no? Pero esto es una descripción más o menos como debemos ver la porción interarticular. Acá tenemos un paciente un poquito más musculoso, vemos más espesor del deltoides, tenemos el supraespinoso, el subescapular, el glenohumeral superior, el coracomeral y el tendón del bíceps. Por acá la cabeza humeral bien redondita, estamos en la porción del interrado rotadores. Acá tenemos una imagen más bonita, la cabeza del húmero, el bíceps, el glenohumeral superior, el coracomeral, el supraespinoso y el subescapular. Cuando estamos evaluando el supraespinoso, también hacemos con las maniobras que hemos también aprendido. Vamos a ver el tendón supraespinoso en todo su ancho, más o menos 1.7 centímetros, pero en la porción ya interna entre el supraespinoso y el subescapular, que no lo veo acá, que me está tapando la coracoides, voy a ver el tendón del bíceps intraarticular. En el eje largo es mucho más difícil de hacerlo, no todos los pacientes tienen una buena ventana, pero cuando se puede lograr con una buena ventana, tenemos el eje largo, el tendón del bíceps interarticular y la glenoides ósea. Sin embargo, el diagnóstico generalmente lo hacemos en el eje corto, tanto sea evaluando el espinoso o en la primera parte evaluando directamente el bíceps, y vemos el tendón del bíceps ovalado, como se ve en la ecografía, y esto es un complemento, una imagen de resonancia, donde vemos también la porción interarticular del bíceps, ovaladita e hipointensa. Ya desde el 2009 han publicado artículos, por ejemplo, este estudio fue hecho en 2006 y publicó en 2009, ya estaban evaluando una maniobra dinámica para ver la porción interarticular del bíceps, que lo hacían en reposo y en abducción, como aquí vimos, e incluso se engruesa mucho más la porción interarticular, vieron una diferencia de más del 10% en el cambio del calibre en ecografía. Y eso que esto fue con un transductor de no muy alta resolución, una resolución intermedia. En nuestra experiencia, que bueno, vamos a ver un casito, unos dos casos nada más, pero vemos como claramente tenemos acá el surco intertubercitario y el bíceps también ya tiene un poco de patología de una tendinosis, un poco deformado, pero la porción intraarticular ya no vemos el surco, estamos mucho más adentro. Vamos a ver que está bastante grueso, casi el doble de la porción interarticular. Se han hecho estudios que la diferencia es aproximadamente el doble, mientras en la porción extraarticular mide 6, acá mide 12 milímetros. Pero también se ve la pérdida del patrón estructural, de la morfología, como vimos la porción interarticular debe ser ovaladita y aplanadita y esta es gruesa y redondeada. Una evolución de la misma paciente, bueno, era una paciente de aproximadamente 50 años que tenía dolor de hombro, tenía tendinopatía cálcica, de supraespinoso, artrosis acromioclavicular y también tenía una tendinopatía del bíceps extraarticular, pero la porción intraarticular, miren cómo está totalmente heterogénea, incluso hay micro desgarros intrasustancia. En la porción interarticular al mismo paciente y vemos cómo está totalmente engrosado. Sería una tendinopatía de la porción interarticular del bíceps en relieve de Mena o tipo 2, de acuerdo a la clasificación de artroscópica, ¿verdad? Y para ver también acá cómo está el bíceps, ahí estamos más profundo, más pegado a la glenoides, porque estamos viendo acá el patrón ya miotendinoso, del supraespinoso y del subescapular, y vemos pequeños desgarros intrasustancia, que lo vemos también acá en la porción interarticular a nivel en una resonancia con supresión grasa, vemos el bíceps totalmente hiperintenso, se informó como desgarro intrasustancia, y bíceps en reloj de arena en la resonancia, primero en la ecografía, luego también en la resonancia.
Y otro pequeño caso, también vemos una paciente con dolor de limitación para la elevación del brazo y vemos que la presión extraarticular está completamente normal. Si vemos acá el aspecto varadito del bíceps, un poquito redondado, y la presión interarticular está mucho más grueso, con pérdida de su patrón estructural, incluso un pequeño desgarro intrasustancia. Aquí también la porción interarticular del bíceps no tenemos la corredera y acá tenemos el bíceps casi redondo y grueso como una hipertrofia de la porción interarticular. Bueno, eso es lo que es el bíceps de arena que se puede ver en la ecografía. En la resonancia es muy buena para ver el bíceps. Tenemos una imagen sagital del bíceps, como se ve doblado y aplanado. En la imagen coronal es muy buena. Esta es una imagen casi que no se ve muy común, que tenemos todo el tendón del bíceps en la porción extraarticular e interarticular y cerca de su origen. Y la resonancia que aumenta mucho más la sensibilidad para evaluar la porción interarticular, donde vamos a ver el origen a nivel del labrum y polo superior del adenoides óseo. Esta es una imagen que tuiteó el doctor Stoller el año pasado, donde vemos la porción interarticular de bíceps bastante hipertrófica con incremento de la intensidad de señal. Y este es en el eje coronal, donde vemos la porción interarticular gruesa y heterogénea y la porción extraarticular casi normal. Aparte tiene lesiones del supraespinoso, arteriosis clavicular, bueno, esto es una arco también. El primeros trabajos que presentaron el tendón del bíceps de arena fue en el 2009, uno de los primeros y bonitos, que fue Chung también, y vamos a ver la porción interarticular del bíceps engrosada, bastante engrosada, con cambio de intensidad de señal en T1, en su presión grasa se encuentran brillantes. En los artículos que revisados se recomienda la evaluación sagital más fidedigna para la evaluación del bíceps interarticular. También tenemos, de acuerdo a la clasificación artroscópica, acá tenemos un bíceps que tiene un cambio de calibre en la misma porción interarticular, aquí pegado más cerca del glenoides, está grueso, no está aplanadito, y acá está un poco ya casi normal. Hay un cambio de calibre, una moderada hipertrofia del bíceps en reloj de arena. Pero todo no es una belleza, no todo es bonito. En los artículos que he estado revisando, he visto, por ejemplo, en resonancia, le da una baja sensibilidad a la patología del bíceps proximal o interarticular para resonancia cuando tiene desgarros parciales de 27%, en sensibilidad y especificidad 84%. Y acá, cuando tiene un desgarro completo, sube bastante la especificidad y la sensibilidad. En este estudio, donde veían, de acuerdo al tipo, que justamente el que hemos estudiado, el tipo 2, que es la hipertrofia de la porción interarticular del bíceps, le daba una sensibilidad de 68 y 68% cuando había un signo, por ejemplo, un signo decía incremento de señal, y cuando habían dos signos de incremento de tamaño, incremento de señal, 57%. Y esto era con un resonador de 3 teslas. Lo que decían los traumatólogos, porque estos son estudios que se hicieron en conjunto con los traumatólogos, es que para el tipo 2, las lesiones de hipertrofia del bíceps no tenemos tan alta sensibilidad como el tipo 3, donde ya tenemos desgarros o desgarros completos o desgarros más del 50%. Aquí sí es más difícil que la resonancia se puede equivocar. Cuando ya es un tipo de desgarro más del 50%, muy fácil se ve en la resonancia y llegamos al 100%. O sea que no es tan fácil hacer el diagnóstico, ni aún para la resonancia, supongo que para la ecografía también no se ve. Lo único que, como la mayoría de los estudios que publicaron, el tendón del bíceps interarticular no se estaba evaluando en los protocolos comunes y corrientes de todos los radiólogos, de los médicos que hacen ecografía. Normalmente en el protocolo solo evalúan la porción interarticular del bíceps, extraarticular del bíceps, y están olvidándose de la porción interarticular. Tendremos que hacer más estudios de correlación de ultrasonido con artroscopía. No quiero decir que el ultrasonido es mejor que la resonancia ni la resonancia, pero nos puede ayudar mucho a dar una orientación al médico traumatólogo para ver un diagnóstico precoz y al alcance de la mano. Todo el mundo puede agarrar un transductor, todos los médicos que hacemos diagnóstico y también los médicos tratantes para hacer un seguimiento o un diagnóstico inicial. ¿No? Pero en buenas manos es muy confiable este método y bueno, los reto para que empiecen a hacer estos estudios y también para que podamos hacer estudios de investigación, ¿no? Bueno, el tratamiento es quirúrgico principalmente. En realidad yo no soy una experta para ver lo que es el tratamiento, pero sí he estado leyendo que ahí se hace una tenotomía y se remueve la porción interarticular del tendón. Una tenotomía bipolar es lo que se está haciendo y hay que hacer un diagnóstico precoz porque el tendón del bíceps, igual que en todos los tendones, va avanzando, ¿no? Primero hay una inflamación, luego se degenera y luego se rompe. Es un pequeño aporte que quería darles a ustedes para hacer una introducción a la patología interarticular del bíceps, que es muy amplia,
Y bueno, esta es una fotito de la inauguración de la sociedad o Asociación Médica Peruana de Músculo Esquelético que hemos conformado con varios colegas y los invitamos a participar de esto. Y bueno, espero verlos pronto también en otra presentación y en otros cursos o en mis talleres. Ahí si tienen alguna duda me pueden escribir a mi correo. Les mando un gran abrazo y espero verlos pronto y podernos abrazarnos no solo virtualmente, sino también a podernos abrazar y darnos la mano como antes lo hacíamos. Estos tiempos son muy difíciles y bueno, los invito a tener mucha paciencia, sigan siendo la fortaleza de sus hogares. Los médicos ahorita somos el pilar no solo de nuestras familias, sino también de todos los pacientes. En general de toda la población tenemos que dar mucha calma. Muchas gracias. Nos vemos pronto, espero.